Cuando abrí ese mensaje en el funeral de mi marido, sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Ahí estaba yo, vestida de negro, rodeada de flores y condolencias, y recibo un mensaje que decía: «Sigo vivo, no confíes en nadie». Del teléfono de Eduardo, mi esposo que acababa de enterrar. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el celular. La gente me miraba extraño, pero yo no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? Acababa de ver bajar el ataúd de Eduardo a la tierra. Había tocado su mano fría en el velatorio. Había llorado sobre su pecho inmóvil durante 2 días enteros. Soy Elisabete, tengo 73 años, y en todos mis años de vida jamás había vivido algo tan perturbador. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia tiene vueltas que ni yo misma pude imaginar cuando todo comenzó. Eduardo y yo llevábamos casados 45 años. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 18 años, en una fiesta del pueblo donde crecí, en las afueras de Medellín. Él era guapo, trabajador, me hacía reír como nadie. Se dedicaba a los negocios de importación, siempre viajando, trayendo mercancías de otros países. Era un hombre próspero, respetado en nuestra comunidad. Durante décadas construimos una vida hermosa juntos. Tuvimos 3 hijos. Miguel, el mayor, que ahora tiene 42 años y vive en Bogotá con su familia. Carmen, mi única niña, de 38 años, que siempre fue la luz de mis ojos. Y Santiago, el menor, de 35, que heredó el espíritu viajero de su padre. Eduardo siempre fue un hombre reservado. Decía que los negocios eran complicados, que había cosas que era mejor que yo no supiera para protegerme. Durante años acepté esa explicación. Él proveía bien para la familia. Nos daba una vida cómoda. Nunca nos faltó nada. ¿Para qué cuestionar? Pero en los últimos 2 años, algo había cambiado. Eduardo se volvió más nervioso, más secreto. Recibía llamadas telefónicas a horas extrañas y salía de la habitación para contestar. A veces lo encontraba despierto en la madrugada, mirando por la ventana con una expresión que nunca le había visto. Miedo. Le pregunté varias veces qué le pasaba. Siempre me decía lo mismo. «Son los negocios, mi amor. No te preocupes. Todo va a estar bien». Pero yo veía en sus ojos que algo no estaba bien para nada. 3 meses antes de su muerte, Eduardo empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, sudando frío, repitiendo palabras que yo no entendía. Una noche gritó: «No pueden encontrarme. Elisabete, si algo me pasa, no confíes en nadie». Pensé que eran solo malos sueños, producto del estrés de los negocios. Una semana antes de morir, Eduardo me tomó de las manos y me dijo: «Elisabete, amor mío, si algún día me pasa algo, quiero que sepas que todo lo que hice fue por protegerte a ti y a los niños. Pero hay cosas que es mejor que no sepas». Sus manos temblaban cuando me decía esto. Le pregunté qué cosas, pero solo movió la cabeza y me abrazó muy fuerte. La muerte de Eduardo fue repentina. Un infarto fulminante, dijeron los médicos. Tenía apenas 68 años. Estaba en buena forma física. Pero a veces el corazón simplemente se detiene. Nos explicaron. Nadie cuestionó nada. Yo estaba devastada, concentrada solo en mi dolor y en organizar el funeral. El día del funeral fue agotador. Tanta gente, tantas condolencias, tanto protocolo. Eduardo era muy querido en la comunidad. Tenía socios de negocios de toda Latinoamérica que vinieron a despedirlo. Algunos nombres que yo había escuchado mencionar durante años. Otros completamente desconocidos para mí. Recuerdo que había un grupo de hombres elegantemente vestidos que se mantenían apartados del resto de los asistentes. No se acercaron a darme el pésame, pero los sentía observándome constantemente. Cuando les pregunté a mis hijos quiénes eran, ninguno supo decirme. «Deben ser socios de papá», dijeron. Después del entierro, cuando finalmente llegué a casa, me senté en la cocina con una taza de café que se fue enfriando en mis manos. Estaba agotada, vacía,
Fue entonces cuando decidí revisar el teléfono de Eduardo, algo que jamás había hecho en todos nuestros años de matrimonio. Buscaba tal vez algún mensaje de condolencia de amigos lejanos o números importantes que debía contactar. Lo que encontré me cambió la vida para siempre. Ese mensaje: sigo vivo, no confíes en nadie. Enviado apenas una hora después de haber echado tierra sobre su ataúd. Mi primera reacción fue pensar que alguien había robado su teléfono. Pero el mensaje venía del número de Eduardo, y yo tenía su teléfono en mis manos. ¿Cómo era posible? Mis manos temblaron tanto que tuve que dejar el aparato sobre la mesa. Respiré profundo y volví a tomar el teléfono. Revisé los mensajes anteriores. Lo que vi me heló la sangre. Durante las últimas semanas, Eduardo había estado intercambiando mensajes con números desconocidos. Mensajes extraños, casi codificados. La mercancía llegará el martes. Los contactos están nerviosos. Puede que tengan que cambiar todo de lugar. Si me pasa algo, activa el plan B. ¿Plan B? ¿Qué plan B? Durante 45 años pensé que conocía a mi marido, pero estos mensajes me mostraban a un Eduardo que yo no conocía para nada. Seguí revisando. Encontré fotos que no recordaba haber visto nunca. Eduardo con hombres en reuniones que parecían muy serias, en lugares que no reconocía. Eduardo contando fajos de billetes. Eduardo en lo que parecían almacenes llenos de cajas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que también me iba a dar un infarto. ¿En qué clase de negocios estaba metido mi marido? Y más importante, ¿realmente estaba muerto? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien había clonado el teléfono de Eduardo. Tal vez era una broma cruel de alguien. Tal vez estaba volviéndome loca del dolor. Pero al día siguiente recibí otro mensaje. Ve al banco. Revisa la caja de seguridad número 247. La clave es la fecha de nuestro aniversario. Pero ve sola, Elizabeth. No le digas a nadie, ni siquiera a los niños. Esta vez no había duda. Ese mensaje sabía detalles que solo Eduardo podía conocer. Sabía que teníamos una caja de seguridad, algo que nunca le había contado ni a mis propios hijos. Sabía que la clave era nuestra fecha de aniversario, 15/08/1978. Pero había algo más. El mensaje sabía mi nombre. Sabía cómo me llamaba Eduardo cuando estábamos solos. Y sabía que tendría que ir sin compañía, porque esa era exactamente la recomendación que Eduardo siempre me daba cuando se trataba de asuntos importantes. Hazlo sola, mi amor. Mientras menos gente sepa, más segura estarás. Ese día, después del almuerzo, les dije a mis hijos que tenía que ir al centro a resolver algunos papeles del banco. Era verdad, pero no toda la verdad. Miguel se ofreció a acompañarme, pero le dije que necesitaba estar sola, que tenía que procesar las cosas a mi ritmo. El banco estaba tranquilo. La empleada me acompañó hasta las cajas de seguridad con mucha amabilidad. Cuando le dije el número 247, no pareció sorprendida. Ah, sí, la caja del señor Eduardo. Mis condolencias, señora Elizabeth. Él era un cliente muy especial. ¿Cliente especial? Eduardo nunca había mencionado que fuera conocido en ese banco. Yo pensaba que solo íbamos ahí para transacciones rutinarias. Abrí la caja con manos temblorosas. Lo que encontré adentro me dejó sin palabras. Había fajos y fajos de dólares estadounidenses. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Había también documentos, pasaportes con fotos de Eduardo pero con nombres diferentes. Y una carta cerrada que tenía mi nombre escrito con la letra de mi marido. Abrí la carta con el corazón en la garganta. Mi querida Elizabeth, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado. Probablemente pienses que estoy muerto, y tal vez sea cierto. Pero también es posible que haya tenido que simular mi muerte para protegerte a ti y a nuestros hijos. Los negocios en los que estaba metido son más complicados de lo que jamás te pude contar. Hay gente muy peligrosa involucrada,
Gente que no perdona errores. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar la carta sobre la mesa para poder seguir leyendo. Durante años manejé importaciones especiales para personas muy poderosas. Al principio todo era legal, o al menos yo pensaba que lo era. Pero con el tiempo me di cuenta de que estaba transportando más que mercancías normales. Cuando quise salirme, me dijeron que sabía demasiado, que había visto demasiado. Me amenazaron contigo, con los niños. El mundo se me volvió difuso. Tuve que sentarme en la silla que había en la pequeña sala de las cajas de seguridad. ¿Mi Eduardo? ¿Involucrado en negocios ilegales? ¿Amenazado por gente peligrosa? Seguí leyendo con lágrimas en los ojos. Los últimos meses han sido un infierno. Sabían que yo quería salirme, y empezaron a presionarme más. Las pesadillas que tenía no eran solo pesadillas, Elizabeth. Era miedo real. Miedo de lo que te pudiera pasar si yo hablaba. Decidí que la única forma de protegerlos era desaparecer completamente. ¿Desaparecer completamente? ¿Significaba eso que...? Si estás recibiendo mensajes después de mi funeral, significa que el plan funcionó. Tuve que simular mi muerte, mi amor. Fue la única forma. El doctor Ramírez me ayudó. Él también estaba en problemas con la misma gente. Entre los dos organizamos todo. Los medicamentos que me dieron antes del supuesto infarto me pusieron en un estado tan profundo que parecía muerto, pero mi corazón seguía latiendo muy lentamente. Mis ojos no podían creer lo que estaban leyendo. ¿El doctor Ramírez? El mismo doctor que había certificado la muerte de Eduardo. El mismo que me había consolado, que me había explicado que había sido un infarto fulminante. Sé que esto es imposible de entender, imposible de aceptar. Sé que te he hecho sufrir de una forma horrible, pero era la única manera, Elizabeth. Si hubiera hablado, si hubiera cooperado con la policía, nos habrían matado a todos. A ti, a Miguel, a Carmen, a Santiago. No podía permitir eso. La carta continuaba con instrucciones muy específicas. El dinero que está en esta caja es tuyo. Es de nuestros hijos. Es dinero limpio, Elizabeth. Te lo juro por lo más sagrado. Lo fui guardando durante años de mis ganancias legales, precisamente para este día. Hay suficiente para que vivan tranquilos el resto de sus vidas. Pero tienes que ser muy cuidadosa. No puedes depositar todo de una vez en el banco. Ve sacando de a poco, mezclándolo con tus gastos normales. Y sobre todo, no confíes en nadie completamente, ni siquiera en la familia. Algunas de las personas que conocemos han estado vigilándonos durante años. ¿Vigilándonos? ¿Quién nos había estado vigilando? Pensé en todos nuestros vecinos, nuestros amigos, los socios de Eduardo que habían venido al funeral. ¿Alguno de ellos había estado espiándonos? La carta terminaba con palabras que me partieron el corazón. No sé si algún día podré volver, mi amor. No sé si algún día podré abrazarte otra vez, ver crecer a nuestros nietos, envejecer contigo como habíamos planeado. Pero mientras haya una posibilidad de que estemos en peligro, tengo que mantenerme alejado. Te amo más que a mi propia vida, Elizabeth. Y precisamente por eso tuve que hacer esto. Cuida a nuestros hijos. No les digas nada por ahora. Mientras menos sepan, más seguros estarán. Y por favor, perdóname. Algún día espero poder explicártelo todo en persona. Tu esposo que te ama eternamente, Eduardo. Me quedé sentada en esa pequeña sala durante no sé cuánto tiempo, llorando como no había llorado ni siquiera durante el velatorio. Pero estas no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de confusión, de rabia, de miedo. ¿Cómo había sido capaz de hacerme pasar por esa agonía? ¿Cómo había podido ver mi sufrimiento, el sufrimiento de nuestros hijos, y no decir nada? Pero por otro lado, si realmente había gente peligrosa involucrada, si realmente corríamos peligro, guardé el dinero en mi cartera lo mejor que pude. Tomé los documentos y salí del banco sintiéndome como si caminara en una pesadilla. Todo el mundo me veía normal,
pero yo tenía la sensación de que llevaba un letrero en la frente que decía: «Mi marido muerto está vivo y yo no sé qué hacer». Esa noche, cuando llegué a casa, mis hijos estaban esperándome con la cena lista. Carmen había preparado sancocho, mi plato favorito, tratando de animarme. Miguel había traído postres de la pastelería del pueblo. Santiago había puesto flores frescas en todos los floreros. Mis pobres niños, tratando de consolar a su madre que pensaba que había perdido al amor de su vida. Los miré a los tres mientras cenábamos, y me pregunté si debía contarles la verdad. Pero las palabras de Eduardo resonaban en mi cabeza. Mientras menos sepan, más seguros estarán. ¿Y si tenía razón? ¿Y si al contarles los ponía en peligro? Durante las siguientes semanas, seguí recibiendo mensajes esporádicos de Eduardo. Mensajes que me daban instrucciones específicas, que me tranquilizaban, que me recordaban que me amaba. Pero también mensajes que me advertían sobre cosas específicas. No recibas visitas de hombres que digan ser socios míos, sin confirmar primero conmigo. Si alguien pregunta por documentos o papeles míos, di que los quemaste por dolor. Mantén siempre las cortinas cerradas en la noche. Si notas algo extraño en la casa, algo movido de lugar, avísame inmediatamente. Estas advertencias me ponían los nervios de punta, pero también me hacían estar más alerta. Y efectivamente, empecé a notar cosas extrañas. Un día llegué del mercado y tuve la sensación de que alguien había estado en mi casa. Nada obvio, nada que pudiera probar, pero pequeños detalles. Un libro que había dejado abierto estaba cerrado, una silla que estaba ligeramente movida, el jarrón de la mesa del comedor orientado de manera diferente. Le escribí inmediatamente a Eduardo. Creo que alguien entró a la casa. Su respuesta llegó en minutos. ¿Estás segura? Describe exactamente qué notaste diferente. Le conté todos los pequeños detalles que había notado. Su respuesta me heló la sangre. Salen. Vete de la casa inmediatamente. Ve donde Carmen. Pero no le digas por qué. Inventa una excusa. Y borra todos nuestros mensajes antes de salir. No cuestioné nada. Borré rápidamente todos los mensajes. Empaqué algunas cosas básicas en una maleta pequeña y manejé directamente a la casa de Carmen. Cuando llegué, inventé que me sentía muy sola en la casa, que necesitaba compañía por unos días. Carmen, mi niña dulce, me recibió con los brazos abiertos. Mamá, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Esta también es tu casa. Esa noche, desde la ventana del cuarto de huéspedes de Carmen, pude ver mi casa a la distancia. Carmen vive en una colina, y mi casa se ve desde allí. Como a las 2 de la madrugada, vi luces extrañas moviéndose dentro de mi casa. No eran las luces normales, eran como linternas, como si alguien estuviera buscando algo sin querer, encender las luces principales. Mi corazón casi se sale de mi pecho. Eduardo tenía razón. Alguien había entrado a mi casa, y no eran ladrones comunes. Los ladrones habrían prendido las luces, habrían hecho ruido. Estos se movían de manera calculada, sistemática. Al día siguiente recibí otro mensaje de Eduardo. ¿Viste algo anoche? Sí, luces moviéndose en la casa como a las 2 de la mañana. Ya me lo imaginaba. No vuelvas a esa casa, Elizabeth. Al menos no por ahora. ¿Puedes quedarte con Carmen sin que sospeche nada? ¿Por cuánto tiempo, Eduardo? Esto no puede seguir así para siempre. Lo sé, mi amor. Estoy trabajando en una solución. Ten paciencia. Te amo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y yo seguía viviendo con Carmen, inventando excusas para no volver a mi casa. Le decía que estaba remodelando, que había contratado trabajadores, que era muy complicado vivir con tanto ruido y desorden. Carmen y su esposo Roberto me acogieron como si fuera parte natural de su familia, pero yo veía que a veces se miraban extrañamente entre ellos. No es normal que una mujer de mi edad abandone su casa indefinidamente, sin una razón muy clara.
Una noche Roberto se sentó conmigo en la terraza, mientras Carmen acostaba a los niños. «Doña Elizabeth, perdone que me meta donde no me llaman, pero... ¿está usted bien? Carmen está preocupada. Dice que desde la muerte de don Eduardo usted está... diferente». Roberto siempre había sido como otro hijo para mí. Se casó con Carmen hace 15 años. Es un buen hombre, trabajador, cariñoso con mi hija y mis nietos. Siempre me había tratado con respeto y cariño. En ese momento tuve la tentación de contarle todo, de desahogarme con alguien de confianza. Pero las palabras de Eduardo resonaron otra vez en mi cabeza. No confíes en nadie completamente, ni siquiera en la familia. Estoy bien, Roberto. Es solo que... la casa me trae muchos recuerdos. Necesito tiempo para procesar todo. Él asintió con comprensión, pero vi en sus ojos que no estaba completamente convencido de mi explicación. Esa misma noche recibí un mensaje de Eduardo que me cambió todo. «Mañana a las 3 de la tarde ve al Parque Central. Siéntate en la banca que está frente a la fuente. Lleva puesto tu vestido azul, el de flores blancas. Voy a estar ahí, Elizabeth. Vamos a poder hablar». Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Eduardo iba a estar ahí? ¿Realmente lo iba a ver después de todos estos meses? Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en qué le iba a decir, en cómo iba a reaccionar cuando lo viera. ¿Iba a abrazarlo? ¿Iba a gritarle? ¿Iba a llorar? Al día siguiente me levanté temprano y me arreglé con mucho cuidado. Me puse el vestido azul con flores blancas. Me peiné como a Eduardo siempre le había gustado. Me puse un poquito de perfume. Me veía en el espejo y pensaba, «Te estás arreglando para ver a tu marido muerto. ¿Qué tan loca es esa situación?» A las 2:30 ya estaba caminando hacia el Parque Central. Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Era como si fuera a una cita con un fantasma. El parque estaba tranquilo. Algunas madres con niños pequeños, algunos ancianos jugando dominó, vendedores ambulantes ofreciendo helados y dulces. Una tarde normal para todo el mundo, menos para mí. Me senté en la banca frente a la fuente exactamente a las 3 en punto. Los primeros 10 minutos me parecieron eternos. Miraba a todo lado, esperando ver aparecer a Eduardo de un momento a otro. ¿Cómo se vería después de todos estos meses? ¿Habría adelgazado? ¿Habría envejecido? A las 3:15, un señor mayor se acercó a la banca y se sentó a mi lado. No lo reconocí al principio. Tenía barba, anteojos, el cabello completamente blanco. Vestía ropa muy sencilla, como un campesino que viene al pueblo los días de mercado. «Hola, mi amor», me dijo en voz muy baja, sin mirarme directamente. Fue la voz. Reconocí inmediatamente la voz de Eduardo, aunque se veía completamente diferente. «Dios mío», susurré. «Eduardo, eres realmente tú». «Shh», me dijo suavemente. «No voltees a mirarme. No reacciones. Habla normal, como si estuviéramos teniendo una conversación de extraños». Pero yo no podía hablar normal. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de fútbol. Lágrimas corrían por mis mejillas sin control. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», le pregunté en un susurro quebrado. «¿Cómo pudiste dejarme pasar por ese dolor? Perdóname, Elizabeth. Perdóname, por favor. No tenía otra opción. Si no lo hacía así, nos habrían matado a todos». «¿Quién es Eduardo? ¿Quiénes nos habrían matado? Todavía no entiendo nada». Eduardo suspiró profundamente antes de responder. «¿Recuerdas a Vargas? ¿Héctor Vargas?» Claro que recordaba a Héctor Vargas. Era uno de los socios más antiguos de Eduardo. Un hombre que venía a nuestra casa frecuentemente, que había sido padrino de bautizo de Santiago. Un hombre al que yo consideraba casi de la familia. ¿Qué pasa con Héctor? Héctor es el jefe de una red de contrabando que mueve millones de dólares por toda Latinoamérica. Durante años me utilizó para transportar mercancía
sin que yo supiera realmente qué era lo que estaba transportando. Cuando finalmente me di cuenta, ya sabía demasiado. Había visto demasiado. No podía creer lo que estaba escuchando. Héctor Vargas, el mismo hombre que había llorado en el funeral de Eduardo, ¿era un criminal? Al principio solo eran equipos electrónicos. O eso me decían. Televisores, computadoras, teléfonos, todo con los papeles aparentemente en orden. Pero después empecé a notar cosas extrañas. Las cajas eran más pesadas de lo que deberían ser. Los compradores eran gente muy rara, que pagaban en efectivo y no hacían preguntas. Eduardo hizo una pausa, mirando hacia la fuente como si fuera un extraño admirando el paisaje. Una noche, hace como 2 años, se abrió accidentalmente una de las cajas durante el transporte. Elizabeth, adentro no había televisores, había paquetes de cocaína, kilos y kilos de cocaína. Sentí que se me iba a parar el corazón. ¿Eduardo había estado transportando drogas sin saberlo? ¿Durante cuánto tiempo? Cuando le reclamé a Héctor, me dijo que ya era demasiado tarde para hacerme el inocente, que sabía demasiado sobre las rutas, los contactos, los lugares de entrega, que si hablaba o si trataba de salirme, no solo me matarían a mí, te matarían a ti, matarían a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eduardo, ¿por qué no me dijiste nada? Podríamos haber ido a la policía juntos. Podríamos haber buscado protección. ¿Protección de quién, mi amor? Héctor tiene gente en la policía, en el ejército, en el gobierno. La red llega a niveles que tú no te imaginas. No había a dónde correr, no había con quién hablar. Eduardo tenía razón, y yo lo sabía. En nuestros países, la corrupción llega a todos los niveles. No es extraño escuchar historias de gente que trata de hacer lo correcto y termina muerta por meterse con las personas equivocadas. Entonces, decidí que la única forma de protegerlos era desaparecer completamente. El doctor Ramírez tenía problemas similares. Él había estado falsificando certificados médicos para la red, permitiendo que gente con antecedentes criminales obtuviera certificados de buena salud para viajar. Cuando quiso salirse, también lo amenazaron. ¿El doctor Ramírez también está involucrado en esto? Ramírez me ayudó a simular mi muerte, pero no porque quisiera. Lo obligaron. Le dijeron que si no cooperaba, matarían a su esposa y a su hija. Él me dio las drogas que me pusieron en estado de muerte aparente, falsificó el certificado de defunción, se encargó de que el entierro fuera rápido, antes de que alguien pudiera hacer una autopsia más detallada. Todo empezaba a tener sentido. La muerte repentina, el entierro apresurado, la insistencia del doctor Ramírez en que era mejor no hacer más exámenes para no prolongar el dolor de la familia. Pero Eduardo, ¿cómo saliste del ataúd? ¿Cómo? El ataúd estaba vacío, mi amor. Bueno, tenía peso para que sintiera normal, pero no estaba mi cuerpo ahí adentro. Mientras tú pensabas que estaba siendo velado, yo estaba escondido en la casa del doctor Ramírez, recuperándome de los efectos de las drogas. Me quedé muda. Había llorado sobre un ataúd vacío. Había echado tierra sobre una caja que no contenía a mi marido. Había pasado meses llorando por un muerto que estaba vivo. Y todos estos meses, ¿dónde has estado viviendo? En una finca muy apartada, en las montañas. Un lugar que Ramírez conocía, donde nadie me puede encontrar. He estado viviendo como un ermitaño, Elizabeth, sin televisión, sin radio, sin contacto con nadie más que contigo a través de los mensajes. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Vas a seguir muerto para siempre? ¿Nunca vamos a poder estar juntos otra vez? Eduardo se quedó callado durante varios minutos. Vi lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque siguió mirando hacia la fuente sin voltear a verme. No lo sé, mi amor. Héctor y su gente todavía me están buscando. Creen que antes de morir pude haber escondido evidencia en algún lugar, fotos, documentos, algo que los pueda incriminar. Por eso entraron a nuestra casa.
Por eso te he tenido que mantener alejada. ¿Evidencia? ¿Tienes evidencia contra ellos? Eduardo sonrió por primera vez en toda la conversación. Claro que tengo evidencia. Durante los últimos 2 años, cada vez que me obligaban a hacer un transporte, yo tomaba fotos discretas, copiaba documentos, grababa conversaciones. Sabía que algún día iba a necesitar esa información para protegerme. ¿Y dónde está esa evidencia? En un lugar muy seguro. En varios lugares seguros, para ser exactos. Si algo me pasa realmente, si me encuentran y me matan, esa información va a llegar automáticamente a las autoridades federales, a la prensa, a organismos internacionales. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. Tal vez había una salida para toda esta pesadilla. Pero primero, necesito estar completamente seguro de que tú y los niños van a estar protegidos. Por eso te he estado preparando. Por eso te di acceso al dinero. Por eso te he enseñado a estar alerta. Eduardo, no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir mintiéndoles a nuestros hijos, viviendo en casa ajena, manteniendo este secreto horrible. Se me está acabando la fuerza. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero muy pronto todo esto va a terminar. Héctor cometió un error hace unas semanas. Trató de involucrar al hijo de un político muy poderoso en uno de sus negocios. Pero ese político es limpio, y cuando se enteró de lo que estaba pasando, empezó a hacer preguntas. Ahora Héctor tiene presión desde arriba, mucha presión. ¿Qué tipo de presión? El tipo de presión que hace que la gente cometa errores desesperados. Héctor está tratando de borrar todas las huellas, eliminar a todos los testigos, desaparecer toda la evidencia. Pero mientras más se mueve, más visible se vuelve. Las autoridades ya empezaron a investigarlo oficialmente. Eduardo me contó que había estado en contacto secreto con un fiscal federal, que llevaba años tratando de armar un caso contra la red de Héctor. Un hombre íntegro, según Eduardo. Alguien en quien se podía confiar. El fiscal me prometió protección completa para toda la familia a cambio de mi testimonio y la evidencia que tengo. Pero necesita que sea en el momento justo, cuando tenga suficiente para arrestar a toda la red de una vez. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Muy pronto. Cuestión de semanas, tal vez días. Héctor está desesperado, está cometiendo errores. Ayer mismo ordenó el asesinato de uno de sus propios socios, porque pensó que lo estaba traicionando. Pero el fiscal tenía a ese hombre bajo vigilancia. Ya tienen evidencia directa de asesinato. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La gente de la que Eduardo me estaba hablando no eran simplemente contrabandistas. Eran asesinos, y habían estado en mi casa. Habían comido en mi mesa. Habían jugado con mis nietos. Eduardo, tengo miedo. ¿Qué pasa si se dan cuenta de que sigues vivo antes de que puedan arrestarlos? Por eso necesito que sigas siendo muy cuidadosa. No vuelvas a la casa todavía. No confíes en nadie que pregunte por mí o por documentos míos. Y sobre todo, no les digas nada a los niños. Cualquier cambio en su comportamiento, cualquier pregunta extraña que hagan, puede alertar a la gente equivocada. ¿Los niños también corren peligro? Mientras Héctor crea que estoy muerto y que no dejé evidencia, los niños están seguros. Pero, si se entera de que sigo vivo. Eduardo no terminó la frase, pero yo entendí perfectamente lo que quería decir. Tengo que irme ya, mi amor. No puedo quedarme mucho tiempo en el mismo lugar. Espera, le dije tomándole la mano por primera vez en meses. ¿Cuándo te voy a ver otra vez? Cuando todo termine. Cuando Héctor y su gente estén en la cárcel. Cuando sea seguro. Te lo prometo. Eduardo se levantó lentamente de la banca, como si fuera realmente un anciano desconocido que había terminado de descansar. Te amo, Elizabeth. Nunca olvides eso. Todo lo que hice fue para protegerte. Y se fue caminando lentamente, sin voltear atrás, hasta perderse entre la gente del parque.
Me quedé sentada en esa banca hasta que oscureció, procesando todo lo que Eduardo me había contado. Mi vida entera había sido una mentira durante los últimos años. El hombre con quien dormía, el padre de mis hijos, había estado involucrado en actividades criminales sin que yo supiera nada. Pero por otro lado, entendía su posición. Cuando te amenazan con matar a tu familia, cuando no tienes opciones legales reales, a veces tienes que tomar decisiones imposibles. Regresé a la casa de Carmen esa noche sintiéndome extraña. Era como si tuviera un secreto demasiado grande para mi pecho, pero al mismo tiempo me sentía aliviada de saber que Eduardo estaba vivo, de saber que había una explicación para todo. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Eduardo no me escribió más mensajes, y yo no sabía si eso era buena o mala señal. ¿Había pasado algo? ¿Estaba bien? ¿O simplemente estaba esperando el momento adecuado para actuar? Una semana después, Carmen se sentó conmigo en el desayuno con una expresión preocupada. Mami, ayer Miguel me llamó. Dice que fueron a revisar tu casa porque un vecino reportó que habían visto luces extrañas otra vez. Encontraron la casa revuelta, como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Mi corazón se aceleró. Héctor y su gente habían vuelto a buscar evidencia. Miguel quiere contratar seguridad privada para la casa. Dice que obviamente hay ladrones que saben que está desocupada y se están aprovechando. No, dije demasiado rápido. No contrates seguridad. Los ladrones ya vieron que no hay nada de valor. Eventualmente van a dejar de molestar. Carmen me miró extraño. Pero mami, ¿qué tal que te hacen daño cuando regreses? ¿Qué tal que están esperando a que vuelvas? No supe qué responder sin sonar sospechosa. Afortunadamente, Roberto llegó en ese momento y cambió el tema, pero vi que Carmen se quedó pensativa. Esa noche, cuando todos se habían acostado, recibí un mensaje de un número desconocido. Sabemos que tu marido no está muerto. Si quieres volver a verlo vivo, ven mañana sola a tu casa a las 10 de la noche. No traigas a nadie. No le digas a nadie. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Era exactamente lo que Eduardo había temido. De alguna manera se habían dado cuenta de que él seguía vivo. No dormí nada esa noche. Me la pasé dando vueltas, pensando qué hacer. ¿Debía ir como me pedían? ¿Era una trampa? Pero ¿qué tal si realmente tenían a Eduardo? ¿Qué tal si lo habían encontrado y lo iban a matar si yo no aparecía? Al día siguiente intenté actuar normal frente a Carmen y su familia, pero sabía que no lo estaba logrando. Carmen me preguntó varias veces si me sentía bien, y yo inventé que tenía dolor de cabeza. A las 9 de la noche les dije que me iba a acostar temprano. Me encerré en mi cuarto, pero a las 9:30 salí sigilosamente por la puerta trasera de la casa. Carmen vivía en una colina, y mi casa estaba en el valle. Podía caminar hasta allá en 20 minutos. Durante todo el camino oré como no había orado en años. Dios mío, protégeme. Protege a Eduardo. Protege a mis hijos. No permitas que esta gente nos haga daño. Cuando llegué a mi casa, estaba completamente oscura, pero la puerta principal estaba abierta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Entré lentamente, llamando en voz baja. ¿Hay alguien ahí? Soy Elizabeth. Vine como me pidieron. Una voz masculina me respondió desde la sala. Pase, señora Elizabeth. Cierre la puerta detrás de usted. Cerré la puerta y caminé hacia la sala. Había 2 hombres sentados en mis sillones, como si estuvieran en su propia casa. Los reconocí inmediatamente. Eran parte del grupo de hombres elegantes que habían estado en el funeral de Eduardo, los que se mantenían apartados de los demás. Siéntese, me dijo uno de ellos, señalando una silla. Tenemos que hablar. Me senté con las piernas temblando. Sabemos que su marido no está muerto, señora Elizabeth. Sabemos que han estado en contacto. Sabemos que él tiene información que nos pertenece. No sé de qué me hablan. Mentí, tratando de que mi voz sonara firme.
El segundo hombre sonrió de manera desagradable. Señora, no nos haga perder el tiempo. Tenemos evidencia de los mensajes. Tenemos evidencia de su encuentro en el Parque Central la semana pasada. Sentí que se me helaba la sangre. Nos habían estado vigilando. Habían visto nuestro encuentro en el parque. ¿Dónde está Eduardo?, pregunté directamente. Esa es exactamente la pregunta que queríamos que nos respondiera usted. No lo sé. Si tuviera contacto con él, ¿ustedes creen que yo seguiría viviendo como una viuda? Mire, señora, dijo el primer hombre, inclinándose hacia adelante. Nosotros no somos gente mala. Somos empresarios. Su marido trabajó para nosotros durante muchos años y fue bien pagado por sus servicios. Pero antes de su muerte, él tomó algo que nos pertenece. ¿Qué tomó? Información, fotos, documentos, cosas que pueden perjudicar nuestros negocios si caen en las manos equivocadas. Yo no sé nada de ninguna información. El segundo hombre sacó un teléfono de su bolsillo y me mostró la pantalla. Era una foto de Eduardo, claramente tomada hacía pocos días, en lo que parecía una tienda de pueblo. Esta foto fue tomada anteayer, señora. Su marido está vivo y nosotros vamos a encontrarlo. La pregunta es si usted va a cooperar con nosotros o si vamos a tener que usar otros métodos para obtener la información que necesitamos. ¿Qué otros métodos? El primer hombre suspiró como si le doliera tener que explicar cosas obvias. Señora, usted tiene 3 hijos hermosos. Miguel, que vive en Bogotá con su esposa y sus 2 niños. Carmen, que vive aquí en el pueblo con Roberto y sus niños. Y Santiago, que está de viaje pero va a regresar el próximo fin de semana. Sería muy triste que algo les pasara por la terquedad de sus padres. Amenazas directas contra mis hijos. Exactamente lo que Eduardo había temido desde el principio. Ustedes no se atreverían, dije, aunque mi voz temblaba. Señora, nosotros nos atrevemos a lo que sea necesario para proteger nuestros intereses. Pregúntele a la familia de Jiménez o a la familia de Torres. Oh, espere. No puede preguntarles porque ya no están aquí para responder. Entendí la amenaza perfectamente. Estas no eran palabras vacías. ¿Qué quieren que haga? Queremos que contacte a su marido. Dígale que queremos hacer un trato. Él nos devuelve la información que tomó y todos podemos seguir viviendo en paz. Es muy simple. ¿Y si no acepta? Entonces las consecuencias van a ser muy desagradables para toda la familia. Me dieron un teléfono nuevo y me dijeron que tenía 24 horas para contactar a Eduardo y arreglar una reunión. Si no lo hacía, empezarían con Miguel, que era el hijo más fácil de localizar en Bogotá. Cuando se fueron, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, sintiendo que el mundo se me venía encima. ¿Cómo iba a contactar a Eduardo? Él había dicho que no me escribiría más hasta que fuera seguro. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si ya lo habían encontrado? Decidí caminar de regreso a la casa de Carmen, pero esta vez tomé un camino diferente, por si me estaban siguiendo. Durante todo el camino pensé en opciones, pero todas parecían malas. Cuando llegué a la casa de Carmen, ella me estaba esperando despierta en la sala. Mami, ¿dónde estabas? Fui a revisar si estabas bien y tu cuarto estaba vacío. Me asusté muchísimo. Salí a caminar, mi amor. No podía dormir. Carmen me miró con desconfianza. Mami, desde la muerte de papá usted está muy extraña. ¿Me puede decir qué está pasando realmente? Estuve a punto de contarle todo. Estuve a punto de desahogarme con mi hija, de pedirle ayuda, de confesarle que su padre estaba vivo, pero que todos estábamos en peligro. Pero recordé las palabras de Eduardo. Mientras menos sepan, más seguros estarán. No pasa nada, Carmen. Solo estoy procesando el duelo a mi manera. Esa noche, acostada en la cama, revisé el teléfono que me habían dado los hombres. Tenía un solo número grabado en los contactos. Eduardo.
A las 3 de la mañana decidí enviar un mensaje. Eduardo, hay gente mala que me está amenazando. Dicen que saben que estás vivo. Quieren que arregle una reunión contigo. Amenazaron a nuestros hijos. La respuesta llegó inmediatamente, como si Eduardo hubiera estado despierto esperando. Lo sé. Los vi llegar a la casa. ¿Estás bien? Por ahora sí, pero tienen fotos tuyas de hace pocos días. Saben dónde estás. No exactamente, pero están cerca. Escúchame bien, Elizabeth. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Las instrucciones de Eduardo eran muy específicas. Debía decirles a los hombres que había contactado con él y que estaba dispuesto a reunirse, pero solo conmigo presente, en un lugar público de su elección. Debía insistir en que yo tenía que estar ahí para que él confiara en que era una negociación real y no una trampa. Pero, Eduardo, ¿no es peligroso que nos reunamos con ellos? Va a ser peligroso, sí, pero también es la única forma de acabar con esto de una vez por todas. El fiscal ya tiene todo listo para hacer los arrestos. Solo necesita que Héctor y los principales jefes estén juntos en un lugar al mismo tiempo. ¿Me estás diciendo que...? Te estoy diciendo que vamos a ser el señuelo, Elizabeth. Vamos a atraerlos a una trampa, pero necesito que confíes en mí completamente. Al día siguiente contacté a los hombres, usando el teléfono que me habían dado. Eduardo acepta reunirse, pero quiere que sea en el restaurante La Hacienda, mañana al mediodía, y quiere que yo esté presente. ¿Por qué usted tiene que estar presente? Porque no confía en ustedes. Dice que si ve que me han hecho daño, va a desaparecer otra vez, y ustedes nunca van a encontrar la información. Hubo una pausa larga antes de que respondieran. Está bien, pero si esto es una trampa, si Eduardo trae policías o trata de escapar, usted va a pagar las consecuencias. Entiendo. Esa noche Eduardo me envió más instrucciones. Mañana llegaste al restaurante exactamente a las 12. Siéntate en la mesa del fondo, la que está junto a la ventana que da al parque. Ordena almuerzo normal, actúa como si fuera una comida familiar cualquiera. Yo voy a llegar a las 12:30. Eduardo, tengo mucho miedo. Lo sé, mi amor. Yo también tengo miedo. Pero después de mañana, todo va a haber terminado. Vamos a poder estar juntos otra vez, sin escondernos, sin mentiras. ¿Me prometes que vamos a estar bien? Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para protegerte. No era exactamente la promesa que yo quería escuchar, pero era la única que Eduardo podía hacer honestamente. El día de la reunión me levanté temprano y me arreglé con cuidado. Me puse un vestido sencillo pero elegante. Me peiné de manera conservadora. Me puse un poquito de maquillaje. Quería verme como la viuda respetable que todo el mundo conocía, no como una mujer involucrada en actividades criminales. Carmen notó que me estaba arreglando más de lo normal. ¿Va a salir, mami? Voy a almorzar con unas amigas del grupo de oración. Hace mucho que no las veo. Otra mentira más para proteger a mi familia. Llegué al restaurante La Hacienda exactamente a las 12. Era un lugar que Eduardo y yo habíamos visitado muchas veces durante nuestros años de matrimonio. Un lugar de recuerdos felices, que ahora se iba a convertir en escenario de algo que esperaba no fuera una tragedia. Me senté en la mesa que Eduardo había especificado y ordené almuerzo. Estaba tan nerviosa que sabía que no iba a poder comer nada, pero tenía que aparentar normalidad. A las 12:15 llegaron los dos hombres que habían estado en mi casa. Se sentaron en una mesa cercana a la mía, pero no se acercaron. Simplemente me observaban, esperando como yo. A las 12:30 en punto, Eduardo entró al restaurante. Esta vez no llevaba disfraz. Se veía como el Eduardo que yo había conocido y amado durante 45 años, solo que más delgado y con algunas canas nuevas. Se acercó a mi mesa y me dio un beso en la mejilla, como si fuéramos una pareja normal que se encuentra para almorzar. «Hola, mi amor», me dijo lo suficientemente alto para que los otros hombres escucharan. «Hola», respondí.
tratando de controlar el temblor en mi voz. Eduardo se sentó frente a mí y tomó mi mano sobre la mesa. Sus manos estaban frías, pero firmes. Los dos hombres se levantaron de su mesa y se acercaron a la nuestra. «Don Eduardo», dijo uno de ellos. «Qué bueno verlo. Vivo». «Héctor me mandó», respondió Eduardo. «Dijo que querían negociar». «Efectivamente. Queremos la información que usted tomó. Fotos, documentos, grabaciones, todo». «¿Y a cambio?» «A cambio, todos seguimos viviendo en paz. Su familia no sufre ningún accidente desafortunado». Eduardo asintió lentamente. «La información está en un lugar seguro, pero antes de entregársela quiero hablar directamente con Héctor. Esto es entre él y yo». «Héctor está esperándolo». «¿Dónde?» «En el almacén del puerto. ¿Usted sabe cuál?» Por supuesto que Eduardo sabía cuál. Probablemente había estado ahí muchas veces durante sus años de trabajo para la red. «Vamos entonces», dijo Eduardo, levantándose de la mesa. «Su esposa viene con nosotros», dijo uno de los hombres, «para asegurar que no hay trucos». «Por supuesto». Salimos del restaurante juntos. Había un carro esperando afuera, un sedán negro con vidrios polarizados. Uno de los hombres se sentó al volante, el otro en el asiento del copiloto. Eduardo y yo nos sentamos atrás. Durante el viaje al puerto, Eduardo me tomó la mano y la apretó suavemente. Era su forma de decirme que todo iba a estar bien, pero yo podía sentir la tensión en sus músculos. El almacén del puerto era exactamente lo que yo me había imaginado. Un edificio grande, gris, rodeado de contenedores y maquinaria pesada. El tipo de lugar donde nadie escucharía gritos o disparos. Adentro nos esperaban más hombres. Y al fondo del almacén, sentado en una silla como si fuera un trono, estaba Héctor Vargas. Héctor se veía igual que siempre. Un hombre de 60 años, bien vestido, con aire distinguido. El mismo hombre que había sido padrino de bautizo de mi hijo menor, que había cenado en mi mesa docenas de veces, que me había traído regalos de sus viajes de negocios. «Eduardo, mi viejo amigo», dijo Héctor cuando nos acercamos. «Qué alegría verte de nuevo entre los vivos». «Héctor, ¿sabes cuánto tiempo y dinero he gastado buscándote? ¿Sabes cuántos problemas me has causado con tu pequeña obra de teatro? Sé que querías matarme. Decidí que era mejor morir en mis propios términos». Héctor se rió. «¿Morir en tus propios términos? Eduardo, tú no vas a morir hoy. Al menos no si cooperas. Devuélveme lo que es mío, y todos podemos seguir siendo amigos». «Quiero garantías. Quiero tu palabra de que mi familia vas a estar segura». ¿Mi palabra? Eduardo, después de todos estos años, ¿todavía no entiendes cómo funciona esto? Aquí no hay garantías. Aquí hay consecuencias para las decisiones que uno toma. Héctor hizo una seña con la mano, y dos de sus hombres se acercaron a mí. Me tomaron de los brazos, no con violencia, pero con firmeza suficiente para que entendiera que no me podía mover. «La información, Eduardo. ¿Dónde está?» Eduardo sacó de su bolsillo una memoria USB pequeña. «Está aquí. Fotos, documentos, grabaciones de audio. Todo lo que necesitas para saber que nunca voy a poder testificar contra ti sin incriminarme yo también». Héctor extendió la mano, pero Eduardo no le entregó la memoria. «Primero deja que Elizabeth se vaya». «No funciona así, Eduardo. Primero la información. Después veremos qué hacemos con tu esposa». En ese momento, como si fuera parte de una película, se escucharon sirenas afuera del almacén. Muchas sirenas, cada vez más cerca. Héctor se puso de pie inmediatamente. «¿Qué carajo es eso?» «Es el final, Héctor», dijo Eduardo con una sonrisa. «Es la Policía Federal». Los hombres de Héctor corrieron hacia las ventanas. Afuera había decenas de carros de policía, camiones del ejército, hasta helicópteros sobrevolando el área. «¡Los traicionaste!», gritó Héctor. «¿Trajiste a la policía?» «No los traje, Héctor.
Ellos ya sabían dónde encontrarte. Solo necesitaban que estuvieras aquí con todos tus jefes al mismo tiempo. En ese momento me di cuenta de lo que Eduardo había hecho. Había usado nuestra reunión no solo para entregar evidencia, sino para atraer a toda la red criminal a un solo lugar donde la policía los pudiera arrestar a todos juntos. «¡Maten a Eduardo!», gritó Héctor. «¡Maten a los dos!». Pero antes de que sus hombres pudieran sacar las armas, las puertas del almacén se abrieron de par en par y entraron docenas de policías federales con armas automáticas. «¡Policía federal! Todos al suelo, manos arriba». Lo que siguió fueron los minutos más caóticos y aterradores de mi vida. Gritos, órdenes, gente corriendo, disparos al aire para controlar la situación. Eduardo me tiró al suelo y me cubrió con su cuerpo para protegerme. Cuando finalmente todo se calmó, Héctor y todos sus hombres estaban esposados en el suelo. Un hombre con traje, que obviamente era algún tipo de oficial de alto rango, se acercó a Eduardo y a mí. «Señor Eduardo, señora Elizabeth, soy el fiscal federal Martínez. Están ustedes a salvo ahora». Eduardo se levantó y me ayudó a levantarme también. Mis piernas temblaban tanto que casi no me podían sostener. «¿Terminó?», pregunté. «¿Realmente terminó?». «Terminó», me dijo Eduardo, abrazándome por primera vez en meses. «Ya terminó todo, mi amor». El fiscal Martínez nos explicó que habían estado investigando la red de Héctor durante más de 2 años. La información que Eduardo les había proporcionado había sido la pieza final que necesitaban para armar el caso. Con las grabaciones, fotos y documentos que Eduardo había recopilado, tenían evidencia suficiente para condenar no solo a Héctor, sino a toda su organización. «Van a ser procesos largos», nos dijo el fiscal. «Van a necesitar testificar en varios juicios, pero les garantizo protección completa para toda la familia durante todo el proceso». Esa noche finalmente pude regresar a mi casa, mi propia casa, con Eduardo. Después de meses de mentiras, de vivir separados, de fingir que estaba muerto, finalmente podíamos estar juntos otra vez. Pero teníamos que enfrentar una conversación muy difícil. Explicarles a nuestros hijos que su padre había estado vivo todo este tiempo. Llamamos a Miguel, a Carmen y a Santiago. Les dijimos que vinieran a la casa inmediatamente, que había algo muy importante que necesitábamos contarles. Cuando llegaron y vieron a Eduardo vivo, las reacciones fueron exactamente lo que habíamos esperado. Shock, confusión, enojo, alivio, más enojo. Carmen lloró durante 1 hora entera. Miguel no hablaba. Simplemente nos miraba como si fuéramos extraños. Santiago gritó que éramos unos mentirosos, que cómo habíamos podido hacerlos sufrir así. Les contamos toda la historia. Los negocios ilegales, las amenazas, la muerte simulada, los meses de esconderse. Al principio no nos creyeron. Pensaron que habíamos inventado una historia elaborada para justificar algo inexplicable. Pero cuando llegaron los policías federales a casa al día siguiente para tomar nuestras declaraciones oficiales, cuando vieron las noticias en la televisión sobre el arresto de una red criminal internacional, cuando se dieron cuenta de que realmente habíamos estado en peligro, comenzaron a entender. No fue fácil. Llevó meses de terapia familiar, de conversaciones difíciles, de reconstruir la confianza que se había dañado. Pero gradualmente, muy gradualmente, nuestra familia comenzó a sanar. Los juicios duraron casi 2 años. Eduardo y yo testificamos en múltiples ocasiones. Fue doloroso revivir todo una y otra vez, pero también fue liberador. Finalmente podíamos contar la verdad completa, sin esconder nada. Héctor Vargas fue condenado a prisión perpetua. La mayoría de sus asociados recibieron sentencias de entre 20 y 40 años. La red que había controlado el contrabando en toda la región fue completamente desmantelada. Durante todo el proceso, nuestra familia estuvo bajo protección federal. Vivimos en una casa segura durante el primer año, con guardaespaldas y medidas de seguridad estrictas. Pero gradualmente, conforme los criminales fueron siendo condenados y encarcelados,
Las medidas se fueron relajando. Ahora, 5 años después, vivimos una vida normal otra vez. Eduardo se retiró completamente de los negocios, con el dinero que habíamos ahorrado durante años, el dinero limpio que Eduardo había guardado en la caja de seguridad. Pudimos comprar una casa pequeña, en un pueblo tranquilo, lejos de todas las memorias difíciles. Eduardo trabaja ahora como voluntario en una organización que ayuda a víctimas de crímenes organizados. Usa su experiencia para ayudar a otras familias que han pasado por situaciones similares. Yo me dedico a mis nietos, que ahora son 8 en total. Les cuento historias, pero no esta historia. Esta historia es demasiado complicada, demasiado dolorosa para mentes jóvenes. Nuestro matrimonio sobrevivió, pero cambió. Aprendimos que el amor verdadero a veces requiere decisiones imposibles, sacrificios que parecen imperdonables. Aprendimos que la confianza se puede quebrar y reconstruir, pero nunca va a ser exactamente igual que antes. Eduardo todavía tiene pesadillas ocasionalmente. Yo todavía me despierto a veces en la madrugada para asegurarme de que esté respirando a mi lado. Los traumas de esos meses no desaparecen completamente nunca. Pero estamos vivos, estamos juntos, nuestros hijos están seguros, nuestros nietos crecen en un mundo donde no tienen que temer por su seguridad. A veces me pregunto qué habría pasado si Eduardo me hubiera contado la verdad desde el principio. Si me hubiera dicho desde el momento en que se dio cuenta de que estaba transportando drogas, si hubiéramos enfrentado el problema juntos, desde el comienzo. Pero también entiendo por qué no lo hizo. Cuando amas a alguien, quieres protegerlo del peligro, del miedo, del dolor. A veces esa protección requiere mentiras temporales. A veces requiere sacrificios que parecen crueles, pero que vienen del amor más puro. La lección que aprendí de toda esta experiencia es que la vida puede cambiar completamente en un instante. Que la gente que conoces, en quien confías, puede tener secretos que nunca imaginarías. Que el amor verdadero a veces se manifiesta de maneras que son difíciles de entender en el momento. Pero también aprendí que las familias fuertes pueden sobrevivir cualquier cosa. Que la honestidad, aunque llegue tarde, siempre es mejor que las mentiras permanentes. Que vale la pena luchar por las personas que amas, sin importar qué tan complicadas se pongan las cosas. Cuando recibí ese primer mensaje en el funeral de Eduardo, pensé que me estaba volviendo loca. Nunca imaginé que ese mensaje iba a ser el comienzo de una aventura que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo tenía que pasar exactamente como pasó. Eduardo tenía que simular su muerte para protegernos. Yo tenía que mantener el secreto para mantener a nuestros hijos seguros. Tuvimos que pasar por meses de separación y dolor para llegar al punto donde podíamos enfrentar a los criminales y recuperar nuestras vidas. Si ustedes están pasando por algo similar, si sienten que su mundo se está desmoronando, si descubren que la persona que aman tiene secretos que cambian todo, quiero que sepan que es posible sobrevivir. Es posible reconstruir. Es posible encontrar la paz otra vez, aunque sea una paz diferente a la que conocían antes. No va a ser fácil. Van a haber noches de insomnio, días de dudas, momentos en los que van a querer rendirse. Van a haber conversaciones difíciles, decisiones imposibles, sacrificios que van a doler en el alma. Pero si el amor es real, si la familia es fuerte, si están dispuestos a luchar juntos contra lo que sea que los esté amenazando, van a salir adelante. Tal vez no igual que antes, tal vez cicatrizados, tal vez cambiados para siempre, pero van a salir adelante. Durante los meses más difíciles de esta experiencia, cuando no sabía si Eduardo estaba realmente muerto o vivo, cuando no sabía si podía confiar en alguien, cuando tenía miedo de que algo terrible les fuera a pasar a mis hijos, me aferré a la fe. No solo a la fe religiosa, aunque esa también fue importante, sino a la fe en que todo pasa por algo, en que Dios no nos pone pruebas más grandes de las que podemos soportar. Había días en los que esa fe era lo único que me mantenía de pie.
Cuando recibía mensajes amenazantes, cuando veía luces extrañas en mi casa, cuando tenía que mentirles a mis propios hijos para protegerlos, era la fe la que me daba fuerzas para seguir adelante. Y tenían razón las personas que me decían que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque al final, toda esa experiencia horrible nos hizo más fuertes como familia. Nos enseñó a valorar lo que realmente importa. Nos mostró de qué estamos hechos cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles. Eduardo ahora es un hombre diferente, más reflexivo, más cuidadoso con las decisiones que toma, más consciente de cómo sus acciones pueden afectar a las personas que ama. Pero también es más cariñoso, más presente, más agradecido por cada día que podemos estar juntos. Yo también cambié. Antes de todo esto, era una mujer que confiaba ciegamente, que nunca cuestionaba nada, que vivía en una burbuja protegida sin saber realmente cómo funcionaba el mundo. Ahora soy más fuerte, más independiente, más capaz de enfrentar situaciones difíciles. Nuestros hijos aprendieron que sus padres no son perfectos, pero que los aman lo suficiente como para hacer sacrificios enormes por protegerlos. Aprendieron que la vida a veces presenta situaciones donde no hay opciones buenas, solo opciones menos malas. Miguel, que al principio estaba muy enojado con nosotros, ahora dice que entiende por qué hicimos lo que hicimos. Ha empezado a hablar con Eduardo otra vez, a traer a sus hijos a visitarnos. La relación no es igual que antes, pero está sanando poco a poco. Carmen tardó más tiempo en perdonarnos, especialmente a mí. Se sentía traicionada porque había vivido en su casa durante meses sin contarle la verdad. Pero cuando nació su último bebé el año pasado, me pidió que me quedara con ella las primeras semanas para ayudarla. Fue su forma de decirme que me había perdonado completamente. Santiago, el menor, fue quien mejor entendió la situación desde el principio. Él tiene un espíritu aventurero, como su padre, y creo que en el fondo admiraba el valor que Eduardo había tenido para enfrentar a los criminales. Ahora trabaja con Eduardo en la organización de ayuda a víctimas, usando sus habilidades de comunicación para ayudar a otras familias. Los nietos no saben los detalles completos de lo que pasó. Saben que el abuelo tuvo que esconderse por un tiempo por problemas con gente mala, pero no saben sobre la muerte simulada, los mensajes secretos, las amenazas. Cuando sean mayores, si quieren saber, les contaremos toda la verdad. Pero por ahora, es suficiente con que sepan que el abuelo es un héroe que protegió a su familia. A veces, cuando estoy jugando con mis nietos en el jardín de nuestra nueva casa, cuando veo a Eduardo leyendo el periódico en su silla favorita, cuando escucho las risas de toda la familia reunida los domingos para almorzar, me parece imposible que hayamos vivido todo lo que vivimos. Es como si hubiera sido una pesadilla muy larga, muy realista. Pero al final solo una pesadilla. Pero luego veo las pequeñas cicatrices que quedaron. La forma en que Eduardo revisa las cerraduras todas las noches antes de acostarse. La forma en que yo todavía me pongo nerviosa cuando recibo llamadas de números desconocidos. La forma en que todos evitamos hablar de ciertos temas. Y me doy cuenta de que no fue una pesadilla. Fue nuestra realidad. Fue la prueba más grande que Dios nos puso como familia. Y la pasamos. No perfectamente, no sin dolor, no sin errores. Pero la pasamos juntos. Ahora tengo 78 años. Eduardo tiene 73. No somos jóvenes. No nos queda toda la vida por delante. Pero cada día que despierto a su lado, cada desayuno que compartimos, cada paseo que damos tomados de la mano por el parque del pueblo, es un regalo que no doy por sentado, porque sé lo que es levantarse, pensando que la persona que más amas en el mundo está muerta. Sé lo que es vivir con miedo, con secretos, con la incertidumbre de no saber si tu familia vas a estar segura. Sé lo que es tener que tomar decisiones imposibles para proteger a las personas que amas. Y por eso valoro tanto más estos días tranquilos, estas tardes aburridas, estas conversaciones cotidianas sobre cosas sin importancia. Porque, después de haber vivido en el drama y el peligro, la tranquilidad se siente como el lujo más grande del mundo.
A las personas que están escuchando esta historia, especialmente a las mujeres de mi edad, que tal vez han pasado por sus propias pruebas difíciles, quiero decirles que nunca es demasiado tarde para empezar otra vez. Nunca es demasiado tarde para reconstruir, para perdonar, para encontrar la paz. Yo pensé que a los 73 años ya había vivido todo lo que tenía que vivir, que no me quedaban sorpresas, aventuras o desafíos grandes. Pero la vida me demostró que siempre puede haber un capítulo más, una prueba más, una oportunidad más de demostrar de qué estamos hechos. Y la vida también me demostró que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa. Puede sobrevivir mentiras, puede sobrevivir traiciones aparentes, puede sobrevivir separaciones que parecen definitivas. Si está construido sobre bases sólidas, si viene del corazón, si está acompañado de perdón y comprensión, puede sobrevivir todo. Eduardo y yo llevamos ahora 50 años de casados. 5 años más de los que pensábamos que íbamos a tener cuando recibí ese primer mensaje en su funeral. 5 años que casi no existieron. 5 años que son puro regalo. Y en estos 5 años hemos sido más felices de lo que fuimos en muchos de los años anteriores. Porque ahora sabemos lo frágil que es todo, lo rápido que puede cambiar la vida, lo importante que es decirse todos los días cuánto nos amamos. Antes de esta experiencia, Eduardo y yo éramos una pareja cómoda, estable, predecible. Nos amábamos, pero era un amor de rutina, un amor que dábamos por sentado. Ahora es un amor consciente, un amor agradecido, un amor que celebramos todos los días. Cuando me preguntan cuál fue la parte más difícil de toda esta experiencia, la gente espera que diga que fueron las amenazas, o el miedo, o tener que mantener secretos. Pero la verdad es que lo más difícil fue perder la inocencia. Fue darme cuenta de que el mundo tiene lados oscuros que yo no conocía, que la gente en quien confiamos puede tener secretos terribles, que nuestras vidas pueden cambiar completamente sin advertencia. Pero cuando me preguntan cuál fue la parte más hermosa, siempre respondo lo mismo. Fue redescubrir el amor de mi vida. Fue enamorarme otra vez de Eduardo, pero esta vez conociendo toda la verdad, toda su historia, todos sus sacrificios. Fue construir un amor nuevo sobre las ruinas del amor viejo. A veces las parejas que llevan muchos años juntas se preguntan si todavía sienten lo mismo que al principio. Si todavía hay pasión, si todavía hay sorpresas, si todavía vale la pena luchar por la relación. Yo puedo decirles que sí, que vale la pena, pero que a veces hace falta pasar por el fuego para redescubrirlo. No estoy recomendando que finjan su muerte para reavivar su matrimonio. Eso sería una locura. Pero sí estoy diciendo que las crisis, por terribles que sean, pueden tener regalos escondidos. Pueden mostrarnos quiénes somos realmente, qué es lo que realmente importa, cuánto somos capaces de amar y de luchar. En nuestro caso, la crisis nos mostró que después de 45 años de matrimonio, todavía había cosas que no sabíamos el uno del otro. Todavía había capacidad para sorprendernos, para crecer, para cambiar. Todavía había amor suficiente para sobrevivir la prueba más grande que podíamos imaginar. Y ahora, en estos últimos años de nuestras vidas, estamos escribiendo el capítulo más feliz. No porque no haya habido problemas o desafíos, sino porque hemos aprendido a valorar cada momento, cada conversación, cada despertar juntos. Cuando miro hacia atrás a toda nuestra historia, desde el día que nos conocimos en esa fiesta del pueblo hasta ahora, me doy cuenta de que todo tenía que pasar exactamente como pasó. Los años de felicidad ingenua, los años de rutina cómoda, los años de crisis y separación, y ahora estos años de gratitud consciente. Cada etapa nos preparó para la siguiente. Los años de felicidad nos dieron las bases sólidas que nos sostuvieron durante la crisis. Los años de rutina nos enseñaron a trabajar en equipo, a comunicarnos, a confiar el uno en el otro. La crisis nos enseñó lo frágil y lo fuerte que puede ser el amor al mismo tiempo. Y estos últimos años nos están enseñando que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo.
para una segunda oportunidad, para un amor más profundo y más sabio que el que creíamos posible. Si hay alguien escuchando esta historia que está pasando por su propia crisis, que siente que su mundo se está desmoronando, que no sabe cómo va a sobrevivir lo que está enfrentando, quiero que sepa que sí se puede. Se puede sobrevivir lo inimaginable. Se puede reconstruir lo que parecía completamente roto. Se puede encontrar esperanza en los lugares más oscuros. Pero van a necesitar fe. Fe en Dios. Fe en el amor. Fe en que las cosas pueden mejorar aunque no vean cómo. Van a necesitar paciencia, porque la sanación toma tiempo. Mucho más tiempo del que quisiéramos. Y van a necesitar perdón, para otros y para ustedes mismos, porque nadie es perfecto, y todos cometemos errores cuando estamos bajo presión. Pero sobre todo, van a necesitar no rendirse, porque justo cuando parece que ya no se puede más, justo cuando parece que no hay salida, justo cuando parece que el dolor va a durar para siempre, es cuando suele llegar el alivio, la respuesta, el milagro que estaban esperando. Para mí, ese milagro llegó en forma de un mensaje de teléfono que decía: «Sigo vivo, no confíes en nadie». En ese momento pensé que era la peor noticia posible, pero resultó siendo el comienzo de la etapa más hermosa de mi vida. Así funciona la vida a veces. Los peores momentos se convierten en los mejores regalos. Las crisis más grandes se convierten en las bendiciones más grandes. Las pérdidas más dolorosas se convierten en los encuentros más hermosos. Solo hay que tener la paciencia y la fe para esperar a ver cómo termina la historia. Porque nunca sabemos cuándo estamos en la mitad de la tormenta y cuándo estamos a punto de ver el arco iris. Mi historia terminó con arco iris, terminó con familia reunida, con amor renovado, con paz recuperada. Terminó con la satisfacción de saber que hicimos lo correcto, que protegimos lo que teníamos que proteger, que luchamos por lo que valía la pena luchar. Pero sobre todo, terminó con gratitud. Gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir un amor tan grande, que fue capaz de sobrevivir muerte simulada, separación forzada, secretos dolorosos y amenazas reales. Gratitud por haber descubierto que el amor verdadero no es solo para los cuentos de hadas, sino que puede existir en la vida real, entre personas reales, con problemas reales. Y gratitud por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para un final feliz, si uno está dispuesto a luchar por él. Esta es mi historia. La historia de cómo recibí un mensaje de mi marido muerto, diciéndome que estaba vivo, y cómo ese mensaje cambió nuestras vidas para siempre. Es una historia de amor, de miedo, de traición, de perdón, de segundas oportunidades y de finales felices que parecían imposibles. Es la historia más loca, más dolorosa y más hermosa de mi vida. Y ahora es también su historia, porque se la he regalado a ustedes, con la esperanza de que les sirva de inspiración, de consuelo o de entretenimiento, dependiendo de lo que necesiten en este momento de sus vidas. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje por mis recuerdos, por permitirme desahogar mi corazón con ustedes. Espero que mi historia les haya servido para algo, aunque sea solo para recordar que la vida está llena de sorpresas y que el amor verdadero puede conquistar cualquier cosa. Un abrazo grande de esta viejita que aprendió que nunca es demasiado tarde para vivir la aventura más grande de la vida.